¿Sabían que un simple corte de uñas mal hecho puede causarle un dolor insoportable en los pies? Con las famosas uñas encarnadas o los uñeros. Bueno, esto puede ser realmente una pesadilla. Por eso Marisela Álvarez, que es podóloga, hoy nos explica exactamente cómo tenemos que cortarnos las uñitas. Bienvenida. Muchas gracias. Así es. El corte de uñas es sumamente importante, ya que es una de las principales causas que generan las uñas encarnadas. No solamente esto, existen otro tipo de causas como el mal calzado, traumatismos, las herencias, pero uno de los más comunes son los malos cortes de uñas. Okay. Entonces, podemos ejemplificar. Acá tengo una modelo para poder ver el adecuado corte. ¿Cómo tenemos que cortarnos entonces las uñas correctamente? Bueno, antes de esto, ¿por qué es que un corte inadecuado exactamente puede causar un uñero o una uña encarnada? Ok, un corte inadecuado lo puede causar porque en ocasiones cortamos tan adentro la uña que nos quedan bordes, y esos bordes, conforme la uña crece, se empieza a insertar en el tejido. Por eso se llama uña encarnada, ¿verdad? La uña penetra el tejido adyacente y produce un proceso inflamatorio que genera dolor, y en casos graves puede generar infecciones. Bueno, en este momento estamos viendo la pantalla, pero ahora ya pasemos más gráfico. ¿Cómo tenemos que hacer para cortarnos las uñas? Ok, acá podemos ver en esta uña tiene un corte perfecto. Como ven, viene de lado a lado, es un corte recto. ¿Qué es lo que hay que evitar? Con el corta uñas, como a veces hacemos en casita, meterse y cortar los laterales. Al cortar acá, ¿qué hacemos? Estamos dejando una puntita acá en el tejido, que esto hace que cuando la uña penetre, se meta en esta zona del tejido. Marisela, entonces siempre un corte recto, ¿no puede ser un poquito más redondeado, digamos? Mira, eso también depende, no todo está escrito en cuanto a corte. Normalmente se recomienda un corte recto, pero las personas que ya tienen muchos años cortándose las uñas curvas, ¿qué es lo que sucede? Que estos tejidos crecen, entonces si las dejan rectitas pueden generar dolor y pueden generar inflamación. Entonces, ¿cuál es el mejor corte para evitar que se encarne? El mejor corte es el recto. Pero si ya hemos caído a malos cortes en ocasiones, si no quitamos estos laterales nos pueden generar dolores. Entonces es depende. Al lado nada. Exacto. Ya saben, ese es el tip número 1. Exacto. Corte recto mientras sea posible. Entonces, siempre tenemos que cortar la uñita recta, como estábamos diciendo. Hay que tener mucho cuidado en casita, porque a veces no tenemos una luz adecuada, estamos un poquito incómodos, a veces ya no tenemos la suficiente elasticidad para llegar a las uñitas, y esto hace que por error se nos vaya un pedacito de la uña y podemos desencadenar todo ese proceso infeccioso a nivel de la uña. Entonces sí es sumamente importante un lugar adecuado para poder hacerlo. ¿Cuáles son estas técnicas que tiene un podólogo profesional para poder cortar la uña de manera correcta? Ok, nosotros cortamos cuando hacemos un pedicure clínico o quiropodia, hacemos un pedicure en seco y utilizamos alicates de uñas. Puedo presentar por acá. Todo bien esterilizado, ¿verdad? Todo bien esterilizado. Acá lo pueden ver. Estos son alicates de uñas, son guiadores, pero todo esto pasa por protocolos de esterilización para evitar las infecciones cruzadas, porque no siempre vemos piecitos sanos, vemos a veces procesos infecciosos de uñas encarnadas, también vemos hongos en uñas, que es súper común por el clima tropical que tenemos. Entonces, la esterilización es sumamente importante cumplirla para evitar. Fundamental. Exacto, es fundamental. Y si es un hongo lo que existe en la uña, ¿cómo se procede? Con el hongo habría que valorar el porcentaje de afectación de la uña, ¿verdad? Porque hay que hacer un pulido, valorar láser. En ocasiones se mandan a hacer exámenes, prótesis y cultivos para poder verificar cuál es el hongo, y con eso tenemos los pasos a seguir para el tratamiento. Hay muchos remedios caseros que pronuncian las abuelitas, ¿verdad? Totalmente. Y uno dice, ¿será que creo? ¿Será que no? Que hay aceites que a veces se enchilan cuando uno, ¿verdad?, los aplica. ¿Esto es recomendable o mejor no? Mira, hay que tener cuidado. Hay un aceite que es muy utilizado, ¿verdad?, que es el aceite de orégano. Hay que tenerle un poquito de cuidado porque estos tienden a quemar. ¿Qué le digo yo a la persona cuando tiende a padecer de uña encarnada en procesos no tan graves? Incluso los niños, que es bastante común las uñas encarnadas en niños, y es hacer masajes. Yo siempre les digo, hay un masaje que es muy fácil, que es hacer esto. ¿Hacia abajo? Un masaje, sí, ¿hacia el lado? Hacia los laterales, del centro de la uña hacia los laterales. Esto hace que estos tejidos periunguiales se mantengan suavecitos para que nos ayuden a seguir la guía de la uña, y colocar manzanillas si estamos bajo un proceso inflamatorio.
podóloga, la podóloga Marisela, muchísimas gracias. Muchas gracias por darnos a usted. estas técnicas de cómo cortarnos las uñitas correctamente. Ajá. Otra cosa sumamente importante, estos son técnicas de corte, pero cuando ya tenemos uñas que no hemos logrado controlarlas, existe una cirugía, es un procedimiento que elimina definitivamente la uña encarnada, para que no se queden con la idea que toda la vida tengo que sufrir de uña encarnada. Tenemos alternativas que eliminan por completo estos procesos infecciosos de las uñas. Perfecto, bueno, ya con esto dicho y con toda esta información compartida, vamos a una pequeña pausa comercial.